Quiero agradecer a la directiva de AOTS Monterrey por la invitación a participar en este segundo foro de excelencia operativa que se enmarca pues en las actividades que viene desarrollando esta organización para promover el conocimiento de estas herramientas japonesas. Mi nombre es Luis Cabareda y desde Venezuela quiero compartir con ustedes como ex becario también de AOTS en Japón en el año 2017 y por supuesto promoviendo y practicando estas herramientas, esta ponencia o en este caso, este compartir de conocimiento que lo titulamos Hoshin Kanri para la excelencia operativa y superar contextos complejos. El tema en esta oportunidad, quiero estar generando algunas experiencias, algunos compartir de puntos de vista que nos lleven a la práctica, a cómo estas herramientas en el día a día los podemos utilizar. Vamos a estar hablando un poco de una parte teórica, pero evidentemente hablando de su origen, el propio método como tal, y luego la parte aplicativa, y que podamos quizás al final de la ponencia, en la segunda parte, hacer algunos ejemplos o hacer algunas preguntas en relación a ello. Y por último, un resumen o una conclusión final. El origen de esta herramienta. Yoji Akao se considera el padre de esta herramienta, quien creó el QFD, que es el despliegue total de la calidad, y todo esto enmarcado en lo que es el TQC y luego de la posguerra, que se estuvo desarrollando todo esto con los pioneros en el área de calidad en Japón, tanto con en aquella época Edward Deming, pero también el sistema de producción Toyota, que adoptó muchísimas de estas herramientas y fue creando las propias, son un ejemplo de cómo se fueron generando a través de diferentes especialistas herramientas que hoy prevalecen y que hoy podemos decir que tienen similitudes importantes con las que se han generado en otras latitudes. Ya vamos a hablar un poco de lo que es Hoshin Kanri desde el punto de vista de significado japonés. Hoshin no es más que la brújula, la dirección. Cuando uno habla normalmente del norte que debemos seguir, hacia dónde debemos ir en una organización, y eso lo deben marcar los líderes, los dueños de una organización, porque de eso depende su supervivencia, y más hoy aún en estos contextos complejos y cambiantes de tecnología, de pandemia y de tantos riesgos o amenazas que están en el entorno y de las cuales también vamos a estar hablando, porque forma parte de esa realidad, porque a veces estamos aplicando estas herramientas viéndolas como una aplicación a cuatro, vamos a decir, a cuatro paredes cerradas de una oficina, de unos dueños de una organización, con unos asesores, consultores o un equipo de trabajo, y resulta que esto tiene que ser súper práctico, porque si no, terminan siendo documentos letra muerta. Y la palabra Kanri, que está relacionada a administración, a control, y estas son las dos palabras fundamentales. Entonces ahí está esa brújula con la cual identificamos lo que es el Hoshin y que decimos que esta herramienta nos ayuda a direccionar a toda la organización desde las estrategias o objetivos estratégicos planteados por los líderes para que todos se alineen en esa dirección. Y bueno, y el propio seguimiento y control. Y vamos a estar viendo que esta herramienta también establece ello para poder lograr o verificar que se están logrando los resultados. Yo quisiera ahorita incorporar un elemento nuevo, porque en aquel momento, por supuesto, se podía indicar que era la brújula, pero hoy en día también hablamos del GPS, ¿verdad? GPS como una herramienta que usamos en los smartphones y que están allí y que nos orientan, nos ayudan, nos guían. Vamos a decir, una analogía adicional que podemos empezar a incorporar para hablar de la transformación digital, un aspecto fundamental de que también estamos aquí llevando en adelante. Bueno, esto es lo que ocurre normalmente en las organizaciones. Muchísimas organizaciones, la mayoría de las organizaciones, por lo menos un 80-20, pudiéramos decir, pensando en el principio de Pareto, tiene grandes contradicciones dentro de las organizaciones. No están claros los objetivos de la organización, hacia dónde van. Y entonces los departamentos se vuelven ellos en sí mismos una isla y empiezan cada quien a alar para su lado. Entonces los jefes entre unidades discutiendo se vuelven ellos mismos un fin en sí mismo y no hay claridad. Eso por supuesto genera grandes problemas de rentabilidad, grandes problemas de costos operativos y de grandes situaciones y problemas que enfrentan las organizaciones. Pero esto es lo que queremos, alinearlos a todos. Bueno, los beneficios son enormes, los cuales vamos a estar conversando. Y eso es lo que nos permite el Hoshin Kanri. Y eso es lo que nos plantea esta, de alguna manera, dirección o orientación por estas directrices que establece desde la alta dirección o
organización, tus dueños de organización. Y por cierto, vamos a estar vinculando esto con una herramienta muy importante que si bien fue creada para efectos de certificación más hacia el año, a finales del año 80, también es fundamental hoy en día y se utiliza muchísimas partes, en especial, por supuesto, en países que, o mejor dicho, en empresas que buscan lo que es la negociación internacional, como es la norma ISO 9001. Esta frase del que se considera el padre de la calidad en Japón. Los mejores esfuerzos para ser efectivos necesitan orientación en la dirección correcta. Qué importante este planteamiento, este pensamiento que deja Edward Deming, bueno, y de tantas otras que él estableció y fue parte de ese cambio en Japón, en esa cultura, tanto que el premio Deming a la calidad fue creado en su honor y que se otorga a personas y se otorga, por supuesto, también a empresas, organizaciones. Ahora, ¿qué es Hoshinkanri? Es un método o sistema de trabajo basado en la cooperación de toda la empresa, es decir, los dueños, los gerentes, supervisores, mandos intermedios, los propios trabajadores, que son los que en el día a día están haciendo la labor operativa. Por supuesto, los empleados en las áreas administrativas y todo. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos estratégicos a largo plazo y el plan de gestión a corto plazo. Y vamos a ver la vinculación que hay entre estos dos, cosa que, por cierto, como dijimos, el 80% de las organizaciones carecen de esto, de una visión a largo plazo. Y esto es lo que nos plantea el Hoshinkanri a partir de tener una visión global de cómo en un largo plazo yo puedo tener cambios importantes, pero haciendo acciones, plan de acciones puntuales por años, y esos años me van a ir generando, en este caso, logros o victorias, vamos a llamarlos victorias parciales, que nos ayuden a acercarnos cada vez más a ese objetivo estratégico a largo plazo que nos hemos planteado. Entonces, esta herramienta entonces es súper poderosa y debe ser internalizada y tomar conciencia de ello. Y voy a hacer ahorita una vinculación con el tema de las normas ISO 9001, porque al final muchísimas empresas empiezan estableciendo como sistemas de gestión de calidad los debes, o mejor dicho, los requisitos o buenas prácticas, prefiero llamarlo yo, de ISO 9001 en las organizaciones, y luego en esa mejora continua van incorporando otras herramientas, así como pudiera ser este Hoshinkanri y muchísimas de otras que las que estamos hablando en esta jornada el día de hoy. Fíjense lo siguiente, esta es una organización. Esta organización puede ser esta estructura, puede ser una empresa grande, puede ser una empresa mediana o pequeña, ¿verdad? Pero que tiene personal y que necesitamos alinear. Fíjense ustedes allí, el presidente, el director, y ellos establecen las directrices, el presidente con la junta directiva y participa el director, y empiezan a bajar esas directrices. Y esas directrices no son más que eso que queremos establecer en una organización en un plazo establecido, lograr en función de los objetivos estratégicos de la organización. Pero justamente lo que sucede en la práctica es que por diferentes razones, por temas de comunicación, por temas de liderazgo, no se logra. Y lo que plantea esta metodología desde que se planteó en los años 50 es el trabajo en equipo. Y ahí surge el tema de los círculos de calidad y el tema de la gerencia de la rutina diaria. Qué importante es ver estos conceptos desde el punto de vista de la rutina, la gerencia de la rutina y la gerencia de las directrices, dos conceptos que están vinculados aquí y que en la gerencia de las directrices yo puedo ir avanzando en corto plazo, en mediano plazo, para lograr el largo plazo que nos plantea el Hoshinkanri, pero que hay una rutina diaria que se tiene que ir administrando y que debe ser entonces estandarizada, y por eso hablamos tanto de su vinculación con otras herramientas que en este caso no mencionaríamos el día de hoy, pero tiene que ver con todo el sistema de producción Toyota, con su justo a tiempo, con Heijunka, con programa 5S, con control visual o gestión visual, la Gemba y tantas otras herramientas que son importantísimas en este sistema completo y que se pueden ir incorporando y pueden ser parte de esas estrategias para lograr, en este caso, los objetivos a largo plazo. Los beneficios del modelo Hoshinkanri. Bueno, por supuesto que al determinar objetivos estratégicos de una organización que sean claros y que estén bien comunicados, nos va a ayudar a que todos apuntemos a la misma dirección. Y se ha demostrado pues que en la medida que todos los empleados, todos los trabajadores tienen más claro esto, los procesos de toma de decisiones se hacen muchísimo más claros, más sencillos, porque se entiende que una decisión u otra impacta en un objetivo.
y ojo, se tienen que establecer indicadores que puedan demostrar cómo va esto. Entonces se tiene claro también el estado actual y hacia dónde vamos, porque eso se va a divulgar. Normalmente lo que pasa en las organizaciones es que eso se desconoce, los trabajadores hacen la actividad simplemente porque se les da una instrucción, se les ordena, pero no saben hacia dónde van. Y se genera un compromiso unificado. Aquí, por cierto, en esta metodología se habla de el catch ball o agarra la pelota, por lo que tiene que ver con la afición de los japoneses al béisbol. Ellos empezaron a utilizar este término para decir que podían lanzar una idea a los trabajadores, a los empleados o a algún nivel intermedio para escucharles y poder llegar a acuerdos y a negociar. Qué importante, fíjense, negociar. ¿Por qué? Porque las metas que se establezcan depende también de la participación de todos. Y cada quien sabe su trabajo, su realidad. Y este es un principio fundamental aquí. Cada quien sabe qué es lo que se tiene que hacer y es especialista en su área. Por más que yo defina una meta sin haberla consultado y evaluado en conjunto con quien hace la actividad al final en la propia operatividad, entonces no, si no se hace, la probabilidad de éxito es menor. Por eso aquí son procesos de negociación, pero también de capacitación, de formación, de crear equipo, de liderazgo, de ambiente de trabajo. Por eso es que hablamos de los círculos de calidad. Esto todo está vinculado y todo tenemos que tenerlo claro, porque a veces aplicamos la metodología simplemente por los pasos, como está establecido, y resulta que detrás de ello hay un espíritu de lo que se pide. Y ese espíritu tiene que ver con esa cultura de calidad que está inmersa en la filosofía japonesa, de todas estas herramientas, el sistema de producción Toyota, de toda la mejora continua, el Kaizen, que plantean esta filosofía. Entonces se genera ese compromiso unificado, se simplifica la priorización de recursos. Aquí, por cierto, hay un aspecto importante que tiene que ver con que no tengamos muchísimos objetivos, sino entre 3 y 5 objetivos, vamos a decir, estratégicos importantes que puedan ser enfocados o que podemos enfocarnos en lograrlo. Luego, hablamos también que los líderes obtienen información valiosa sobre el rendimiento. Con eso van a poder ir verificando el avance, porque hay un control, un seguimiento permanente que ha sido dividido en este caso, en etapas o lapsos, por ejemplo, de un año, para ver cómo va avanzando esa meta que se estableció, que si bien se puso para 5 años, gradualmente, con una frecuencia determinada, podemos ver cómo va avanzando. Entonces, bueno, los beneficios es que nos van a ayudar a mejorar la rentabilidad, aumentar nuestros resultados indicadores, nuestra evaluación del desempeño. Y esto, vuelvo otra vez un poco al tema de la ISO 9001, como una norma de referencia y muy conocida por todos nosotros, y que si bien no tenemos por qué tener necesariamente esta norma implementada en nuestra organización, hago la referencia porque en el caso de México, por cierto, muchísimas empresas trabajan con ello, pero a nivel general es una tendencia importante. Entonces, ahí está un requisito que es la evaluación del desempeño. Es que luego se va a través de la revisión por la dirección, de la alta dirección, ver cómo se le hace seguimiento y cuáles son los resultados y las tomas de decisiones al respecto. Bueno, aquí los pasos de este Hoshinkanri, a partir de la misión, visión y valores, yo debo definir esas directrices, que es hacia dónde voy, y debo definirle indicadores y objetivos propiamente. Y en esos objetivos están inmersos las metas. De allí van a salir la generación de la estrategia y eso parte, por supuesto, todo ello tiene que ver con un análisis interno y externo, un análisis situacional. Bueno, y eso se parece un poco, y hago nuevamente el símil a lo que la norma ISO 9001 plantea en el requisito 4.1 o en el capítulo 4, que es el contexto de la organización, lo que son las cuestiones internas y externas, las partes interesadas, y a veces con una herramienta como el DOFA, o debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, o con cualquier otra, puedes estar determinando una serie de información que te permiten luego cruzar y hacer, definir estrategias para luego implementarlas. ¿Y por qué hago esta analogía de similitud? Porque esta herramienta que muy bien nació en los años 50, Hoshinkanri, hoy por supuesto a través de diferentes ediciones y con diferentes autores podemos ver la similitud de los aspectos en común y ver que desde el punto de vista de mejora continua cómo podemos integrar todo esto y no ver cada una como un tema, en este caso purista, que usemos una herramienta porque así fue que se planteó, porque al final esto es una mejora continua y además estamos en culturas, en este caso latinoamericanas, entre otras, que podemos hacer estas combinaciones como parte de esos aportes y vamos a verlos también en los riesgos, como lo vamos a estar comentando, o las amenazas
y cómo podemos incorporarlas con esta herramienta en nuestros análisis y plantearnos esas oportunidades de trabajo. Y fíjense que ahí está, bueno, el desplegar esa implementación, tener indicadores a niveles operativos a mediano plazo o a corto plazo, en este caso al año, por ejemplo, y hacerle seguimiento continuo. Bueno, esto es parte de lo que también en otros modelos de excelencia. Yo menciono mucho el del 9001 porque la conozco, pero resulta que hay otros muchos modelos asociados a temas de calidad, el tema de los modelos de premio de excelencia o de calidad que hay en los países, como el caso mexicano, pero también como cualquier otro país que tiene premio nacional y después premios supranacionales como el iberoamericano, en el cual he tenido la oportunidad de participar y aprender de allí. Y allí te consigues organizaciones que participan que no están certificadas ISO 9001 ni tienen otro tipo de modelo, o mejor dicho, se basan en otros modelos distintos. Volvemos a esto que está acá. Como pueden ver, una estructura organizativa, piramidal, pero donde entonces desde la presidencia se definen esas directrices que están asociadas a esos grandes objetivos estratégicos y luego se busca o se analiza cómo pudiera implementarse, bajándolo a los diferentes niveles, a nivel de los gerentes o gerencia media o niveles supervisorios, como también se llama, y luego terminan en los equipos operativos que hacen las cosas. Y ahí es donde se plantean los planes de trabajo, pero pueden haber planes de trabajo a nivel estratégico, táctico y operativo. Ese 5WH, donde vamos a decir qué hacemos, cómo lo hacemos, quién lo hace, cuándo, dónde, el por qué, bueno, y el cómo lo vamos a hacer. Todo eso ya he planteado en ese ciclo de mejora continua permanente, donde la participación, vuelvo y repito, es fundamental y no podemos aplicar una metodología nada más basada en una secuencia de pasos, sino entender que en esa directriz que la dirección establece después de un análisis profundo, quizás ayudar en un momento dado con expertos, con informes como el que voy a mostrar más adelante, el informe del Foro Económico Mundial sobre las grandes amenazas identificadas y las que vienen para los próximos años, tiene que hacerse ese proceso de conversación, de negociación con esos que llaman los círculos de calidad, para que los trabajadores opinen, se comprometan, tomen conciencia, se involucren. De aquí vuelo a la 9001 2015, su requisito de toma de conciencia, donde se dice que los trabajadores deben tomar conciencia, o mejor dicho, las personas deben tomar conciencia de la política y los objetivos. Los objetivos deben estar planteados y los objetivos de calidad pueden terminar siendo grandes objetivos estratégicos, dependiendo de cómo se elaboren, o parte de esos objetivos como con metas establecidos para la organización. Ahora, ese indicador estratégico del negocio, ¿verdad? Yo debo definirle entonces esa meta, de definir una estrategia global y tener puntos de control. Pero también lo voy a hacer a nivel táctico, que es la gerencia, o puede ser la gerencia media, y luego debo hacerlo también a nivel operativo. Y ahí está el tema de la gerencia o la gerencia visual, donde los niveles operativos pueden estar viendo indicadores en los lugares de trabajo y cómo ellos van contribuyendo y dónde se encuentran y cómo se está realizando para que podamos tener esos puntos de control que nos ayuden en esa administración diaria, en la gerencia de la rutina y cómo ella va aportando. Pero aquí hay un punto importante. En estos temas se plantea cambios de mejora continua pequeña, pero también cambios disruptivos. Yo puedo querer ir a un proceso de optimización o de innovación y pudiera estar estableciendo así un objetivo estratégico y haciendo cambios abruptos que me lleven a un cambio trascendente a nivel de resultados, de indicadores. Eso también es importante, ¿ok? Eso tiene que ver con la mejora. En el caso de la 9001, con la mejora en el capítulo 10, donde pueden estar esos grandes cambios de innovación, donde pueden estar oportunidades. Y veamos eso, ya empezamos a hablar un poquito de los contextos complejos. El tema de la transformación digital, el tema de la industria 4.0, dependiendo del sector. Y así tantos otros retos o desafíos que se están empezando a presentar son importantes para lo que se quiere ver, ¿ok? Para lo que se le viene a las empresas. Y recuérdense que en estadísticas en general, el 80% de los emprendimientos fracasan dentro de los primeros 5 años y luego dentro de los siguientes, en este caso total 10 años, fracasa el 90%. ¿Y dónde están esas causas de falla? Bueno, en no adaptarse al entorno, en no ver ese entorno cómo está ocurriendo, en no adaptarse al cliente y a sus necesidades o expectativas. Y ahí es donde está centrado el tema de la calidad.
superar las expectativas del cliente, adaptarse por los cambios que se están dando. Veámoslo como un adelanto, ya hablando de los contextos complejos, cómo el tema de la pandemia cambia los hábitos. Y hay estudios, investigaciones que dicen cómo han cambiado los hábitos de consumidor, cómo el tema del delivery o el envío a la casa de medicamentos o la masificación el incremento del uso de la tecnología para hacer los pedidos vía internet, o cómo la transformación digital se adelantó en un año y medio porque justamente el estar de alguna manera en cuarentena, cerrado en casa, aceleró el uso de estas tecnologías para muchísimos productos y servicios que se requerían. Bueno, eso requiere una adaptación. El mismo hecho de que los trabajadores no puedan en un momento dado a una organización ir todos a sus áreas de trabajo o tener distanciamiento social o tener una serie de medidas afectan el proceso productivo, el desempeño del mismo. Entonces, todo eso es una realidad que está allí y que también nos vamos a hablar entonces en temas de cómo los podemos incorporar en este hosting card. Y recuerden siempre que todo esto requiere tener un plan al cual esta metodología plantea hacerle seguimiento permanente, seguimiento a los indicadores ya operativos que de alguna manera suman, quizás a través de un árbol de factores, a un indicador táctico y luego un indicador estratégico, y podemos ver dónde se están dando las principales desviaciones para luego analizar las causas, ir corrigiendo, ir tomando las medidas, y eso no son más que acciones correctivas, ¿verdad? Que también pudieran considerarse así dentro de los sistemas de gestión de calidad. Y hago permanentemente esta vinculación por lo que dije al inicio. A veces se ven como temas separados, como temas aislados, y no lo son. A fin de cuentas, la ISO 9001 tiene muchísimo de lo que es la filosofía de calidad venida de Japón. Si ustedes la ven en todos sus ámbitos, allí está. Quiere decir que permeó de esa cultura y además de los expertos que allí participaron, basado en el ciclo de PHBA, todos los requisitos y mucho de lo que hemos estado hablando está allí relacionado, y creo que es una gran reflexión que debemos puntualizar. Entonces, en este cambio que estamos diciendo, vamos a ver algunos ejemplos. Supóngase que hay una directriz principal a nivel después de un análisis de contexto que diga incrementar la cuota del mercado. Tengo un producto o servicio específico, quiero incrementar mi cuota de mercado y me planteo unas metas específicas. Y entonces digo, por ejemplo, aumentar en 15% ventas nacionales y 32% ventas internacionales. Ojo, ahí no hay un plazo. Eso sucede mucho en las organizaciones. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo lo quiero lograr? Pero no solo eso, lo puedo lograr en verdad. Puedo hacer un análisis de ver cuál es mi situación actual y decir en qué, si puedo lograrlo y en cuánto tiempo. ¿Qué implica eso? Porque ahí está la estrategia, vamos a decir, del cómo en cuanto a las acciones. Vender servicios a los clientes que agreguen valor, aumentar ventas con clientes actuales, lanzamiento de productos en tiempo récord, entrar a nuevos nichos de mercado. Y si bien ahí hay unas estrategias, esas estrategias hay que analizarlas luego en la práctica para hacer planes específicos de cómo vender servicios a los clientes que agreguen valor, qué cantidad de actividades, qué unidades están allí implicadas, relacionadas, que puedan entonces aportar a esa medida, en esa propuesta. Aumentar las ventas con clientes actuales. ¿Qué debo hacer allí específicamente? ¿Qué departamentos participan? Fíjense, lanzamiento de nuevos productos. ¿Qué implica eso para el departamento de innovación o de nuevos productos? ¿Requerirá algún tipo de inversión interna en cuanto a recursos de tecnología para hacer estas pruebas, para hacer ensayos de nuevos productos? Todo eso tiene que ser analizado porque hay una determinación desde arriba de una necesidad de mejorar la cuota de mercado, pero se plantean unas estrategias que requieren ser analizadas para hacer planes específicos, pero previamente hacer una evaluación de viabilidad, donde entonces allí participan esos círculos de calidad, donde los empleados, los mandos medios, todos en ese cashball, se ponen a conversar, negocian, buscan la manera porque se les dio la información. Ahí es donde está el hosting country funcionando. La alta dirección, los dueños de la empresa dijeron qué era lo que se quería a nivel estratégico para un plazo específico. Ya vamos a ver un ejemplo todavía con más detalle. Y entonces se empieza a negociar, mira, en este primer año, ¿cuánto podremos alcanzar? ¿Podemos llegar a este nivel? ¿Qué se necesita para llegar a este nivel? Aquí lo vemos de otra manera. ¿Qué pasa si le pongo un lapso de tiempo de 4 años? Recuérdense que el hosting country plantea que tengas pocos objetivos, pero que los pongas también en plazos entre 5 o 3 y 5 años como largo plazo. Y entonces yo puedo decir que mi objetivo va a ser aumentar a 5% las ventas nacionales y a 5% las ventas internacionales en el primer año. Y en el segundo año, aumentarlas a 10% y luego las internacionales a 15%.
allí entonces yo puedo tener dos estrategias específicas. Fíjense que a diferencia de la anterior, estaban todas las estrategias allí elaboradas. Esto es lo que tratamos de hacer para cuando puntualizamos. ¿Cómo podemos hacerlo más específico? Es decir, solo dos de las estrategias que mencionaba en la diapositiva anterior. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer en el tercer y cuarto año? Bueno, ya vamos a aumentar a 18% en ventas nacionales y 23% en las internacionales y sucesivamente así en el cuarto año. Fíjense, y entonces a incrementar la cuota de mercado de 4 años, yo pudiera ponerle ya un número, es decir, que en 4 años debo estar en 21% de aumento de ventas nacionales y 25% de ventas internacionales. Y yo voy a hacer un seguimiento anual en función de los planes operativos, en función del indicador de ventas y todo lo que implica. Y tengo estrategias distintas, como pueden haber allí, lanzamiento de productos. O sea que en el tercer año es que estoy lanzando nuevos productos y estoy también haciendo entrada de nuevos nichos de mercado para el tercer y cuarto año. Entonces, empiezo a comunicar eso a todos los que están involucrados. Vamos a ver ahorita otro ejemplo y otra forma de representar esta alineación de toda la información. Por ejemplo, aquí está una, reducir los costos operativos, ¿ok? Como una directriz, sin más nada, pero vamos a ver cómo la podemos mejorar. Elevar la eficacia del objetivo del proceso de producción de 68.5 a 90%, por ejemplo. Y las acciones, certificarnos con ISO 9000, por ejemplo, puede ser una mejora continua de ISO 9000 o incorporar otras normas, otros estándares para mejorar, para lograr mejores resultados, otros modelos, o modelos de premios de calidad de un país o supranacional como el iberoamericano, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, la otra acción, implementar el proyecto de sistema de producción Toyota o también llamado en ocasiones Lean Manufacturing, para ayudarme a incrementar y sobre todo, por ejemplo, decir que mantenimiento productivo total o programa 5S, cualquiera de ellos. Ahora, vamos a hacerlo esto más desglosado. Miren, reducir los costos operativos en un lapso de 4 años. En el primer año, aumentar la eficacia de los procesos de 65 a 74 y en el segundo de 74 a 78. Y fíjense que los objetivos o las acciones que asociadas a la estrategia son distintos, ya son una por cada año, porque implican un trabajo. Por ejemplo, en el caso del año 2, implementar el sistema de producción Toyota, TPS. Ajá, pero entonces en el tercer y cuarto año de 78 a 85 y en el cuarto año de 85 a 95, pues superó lo primero anterior, yo podía haber dicho 90 y implementar el mantenimiento productivo total y participar en el Premio Nacional de Calidad, en este caso, por ejemplo, de México, de cualquier país. Esto nos lleva entonces a hacer un trabajo gradual de qué es lo que se puede ir haciendo y dentro de cada una de ellas hay un plan de trabajo. Volvemos y repetimos a cada uno de las áreas productivas donde están allí involucradas y los trabajadores participando y diciendo que sí pueden y que sí se negocia en ese proceso de negociación, donde el trabajo en equipo, el clima laboral debe ser el adecuado y la comunicación también para lograr que estas metas se vayan cumpliendo y que se van monitoreando y tomando las medidas. A partir de una directriz se definen esos objetivos. Bueno, otra manera de representarlo, ustedes ven allí esta matriz, pueden ver aquí objetivos estratégicos de 3 a 5 años, como vimos en el ejemplo, y tengo objetivos anuales. Y estos objetivos anuales van a ir implementándose en esos procesos de negociación y de una evaluación y análisis de que sí se puede lograr y luego se van estableciendo esas iniciativas o prioridades como las que ustedes vieron y hay unas metas a nivel de indicadores de KPI y hay unos responsables. Bueno, aquí vamos a ver ahorita un ejemplo, fíjense, objetivos anuales, iniciativas, metas de mejora y objetivos estratégicos. Bueno, supóngase que queremos convertirnos en una empresa ambientalmente sustentable. Bueno, este objetivo estratégico entre 3 y 5 años, tengo que plantear un objetivo anual de disminuir los aportes de CO2 en los procesos productivos. Y yo voy a disminuir eso en un 15%. Y para eso voy a implementar un proyecto de energías verdes. Voy a tener un proyecto de biomasa, por ejemplo, o de energía solar. Voy a conseguir un financiamiento. Bueno, aquí detrás de esto hay todo un trabajo y una evaluación de lo que se puede hacer. Bueno, se va a conseguir un financiamiento con un banco internacional porque están financiando proyectos de energías verdes, como el caso del BID y el Banco Interamericano de Desarrollo, y se pueden generar estos resultados. Bueno, así sucesivamente. Por ejemplo, aquí está el tema de aumentar la competitividad en costos de proceso, que se implica reducir los costos operativos. Aquí está el proyecto de TPS, Sistema de Producción Toyota o Lean Manufacturing, reducir esos costos operativos en un 20%, y que es el ejemplo que acabamos de ver, y el de incrementar la cuota de mercado hasta un 60, pudimos haber dicho un 90,
y eso implica incrementar las ventas, tener nuevos proyectos o nuevos productos, como que mencionamos, o varios de los ejemplos mencionados, y que implica llevar las ventas a un 70%. Este ejemplo de cómo podemos hacer un paneo o una vinculación de todo esto, lo que significa nuestros objetivos estratégicos, que lo repito, lo establece la alta dirección, y luego los objetivos anuales que se van estableciendo. Inicialmente pueden haber unos porcentajes definidos por este equipo estratégico, con un equipo de soporte y a nivel gerencial, y luego negociados en el mejor sentido, con el personal, los empleados operativos, a través de esos círculos de calidad, nos va a generar esas verdaderas metas anuales y ese compromiso que hay que hacer. Porque si ustedes se ponen a ver, en el fondo, de eso se trata Hoshin Card. Quizás ese es el resumen más sencillo, donde hay una parte que hace la alta dirección y hay una parte que hace la gerencia intermedia junto a los empleados para llegar a acuerdos y definir unos buenos mecanismos de control con indicadores. Aquí aparece, por ejemplo, los responsables de cada uno y aquí se genera la vinculación con cada una de estas áreas que se tienen que ver en un direccionamiento, como el que hemos dicho, esa brújula, ese norte, ese GPS que nos plantea esta metodología. Bueno, eso se puede llevar a un esquema de una hoja o un software, no importa, esa herramienta no es lo importante, es el espíritu de la filosofía del Hoshin Card, que es alinear todo. Podemos plantearnos formatos de este tipo, simplemente traje uno para verlo, donde vamos a ser mucho más específicos, con indicadores, con más información, y allí es donde queremos hacer el énfasis porque volvemos al ejemplo, no es el software, no es la hoja de Excel, no es el instrumento que usemos, sino es la filosofía, la manera que se implemente y que esto yo puedo tenerlo hecho, pero si no hay una verdadera negociación con los empleados para lograr los resultados, no hay un buen plan que se le haga seguimiento, todo esto va a quedar, como decimos aquí en Venezuela, en el tintero, como de hecho en la práctica sucede con más de un 80% de las empresas cuando hacen este tipo de ejercicios de planificación estratégica a largo plazo. Volvemos a eso, ahí está el detalle. Repetimos, el secreto está en este despliegue, como muy bien se dice, que es esta herramienta, el despliegue, donde alineamos lo que piensa la alta dirección hacia el nivel operativo y todos se comprometen. Y esto sí es verdad que metodológicamente no se puede explicar más allá de que líderes verdaderamente dirigiendo con calidad personal, con escucha activa, con comunicación efectiva, con escuchar, que es lo que en un círculo de calidad, al final de cuentas, se desarrolla, se plantea, y conjunto a otras muchas herramientas que hemos dicho del sistema de producción Toyota, mantenimiento productivo total, que implica programa 5S, el Gemba, control visual y cualquier otra herramienta que se pueda implementar. Ahora, fíjense lo siguiente, no se pierdan de vista, recuerden siempre, son los trabajadores operativos en ese momento los que están basados en esa comunicación, logrando ese cumplimiento de ese objetivo o ese indicador que se definió para un año, para un plazo menor, y con un seguimiento se va verificando a nivel de la alta dirección que se está logrando lo estratégico. Aquí una frase, un pensamiento de Taiichi Ohno, padre del sistema de producción Toyota. Si uno se aferra a la idea de que una vez establecido un plan no debe cambiarse, su negocio no durará demasiado tiempo. Por supuesto, yo establecí un plan estratégico a 5 años y lo estoy revisando anualmente. El contexto cambia permanentemente. Ya vamos a ver algunas amenazas que nos dice el Foro Económico Mundial que están ocurriendo o que se pueden dar, y yo debo ir cambiando y adaptándome a las realidades que ocurren. El año pasado nadie se esperaba, por allí en el mes de enero, febrero, el tema de la pandemia COVID-19. Y aquí venimos a lo real, vamos a explicar casos reales. Y entonces también te dicho, uno decía que el plan no es nada, porque la planificación lo es todo. ¿Ok? Es decir, la planificación es fundamental. Si no, vamos a estar haciendo cualquier cosa y los costos y los resultados van a ser altísimos. Entonces ese reto es la mejora continua en contextos complejos, como se tituló esto, para la excelencia operativa. Pero al final de la excelencia operativa es la excelencia de la organización. A mí que me ha tocado participar como evaluador del Premio Iberoamericano de la Calidad y conocer
un poco la experiencia de varias empresas que han ganado premios nacionales y que siguen avanzando en esa mejora continua, implementando más allá de una norma ISO 9000 o 14000 o 45 o 22000, dependiendo si es alimentos o cualquier otra, es buenas prácticas en general. Y por eso decía que las herramientas de sistema de producción Toyota se consideran unas herramientas adicionales fuera de lo que normalmente ocurre en un proceso de implementación de la ISO 9001, por ejemplo, pero que está basada en el ciclo de mejora continua. Y podemos hacer una vinculación de cada herramienta del sistema de producción Toyota y cómo nos ayuda a mejorar esa excelencia operativa. Entonces ese Kaizen, esa unión de lo que son estas herramientas para lograr ese Kaizen fue el año pasado impactado por el COVID-19 y resulta que existen otras amenazas importantes que están en el ambiente. Y a partir justamente de esta pandemia, el año pasado se planteó un nuevo escenario. Todos conocíamos el tema del acrónimo de VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, que ese era el mundo que se veía después de la Guerra Fría. Y ahora se habla de un mundo BANI, que es frágil, con gran ansiedad, no lineal e incomprensible. Más allá de estos elementos, nos están hablando de que ahora los entornos se vuelven complejos, se vuelven distintos y las organizaciones tienen que alinear su estrategia, alinear su visión a estas realidades. Y entonces Hoshin Kanri se convierte en una tremenda herramienta para verlo. Vuelvo y repito, no podemos quedarnos simplemente en ver esto como un tema que se trata de aplicar una metodología, sino aplicarla a la realidad con las realidades de las amenazas, de los desafíos que están establecidos. Y uno de ellos es los objetivos, los 17 objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU. Y cada empresa tiene algo que aportar en cada uno de ellos. Si su empresa es del área, por ejemplo, de alimentos o pesquera, el tema del desarrollo sostenible, del uso de los ecosistemas, como tiene que ver con el objetivo 15, o la vida submarina, el 14, tiene un impacto importante en lo que usted está haciendo. Sabemos de países donde tienen regulaciones especiales para las empresas y cómo los impacta. El tema del cambio climático, la acción climática en el objetivo 13, con el tema de los gases de efecto invernadero, el CO2 y cómo pudiéramos estar implementando herramientas para reducir eso. Y por eso lo colocaba como ejemplo, porque es lo que tenemos que analizar. Pero si su empresa está vinculada a, en este caso, a la generación de agua limpia, o es un centro educativo, y está el objetivo 4, que es la educación de calidad. También es su organización, una organización que tiene que ver con el tema de salud, ahí está el objetivo de salud y bienestar, pero por ejemplo en el objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, está el tema de que la seguridad y salud laboral dentro de las organizaciones es parte de un trabajo decente, y ahí se habla del impacto de la cantidad de personas accidentadas o con enfermedades ocupacionales. Y no podemos ver entonces el tema que ocurre muchísimo en las empresas como un tema básicamente de cumplimiento de regulaciones legales de un país en materia de seguridad y salud. Bueno, así como eso, podemos pasarnos por varios de estos escenarios, de estos objetivos, que yo los invito a revisar a nivel de cuáles son las 169 metas asociadas a estos 17 objetivos. Mire, el tema 17, alianzas para lograr los objetivos. ¿Cómo puede ser una estrategia lograr alianzas a nivel del Hoshin Kanri como una acción dentro de un plan para lograr un objetivo mayor, un objetivo estratégico mayor? El tema de instituciones sólidas en los países, esos entes reguladores que a veces tienen grandes debilidades, pudiéramos nosotros desde nuestras organizaciones o empresas colaborar en que sean mejores. Y eso ocurre en la práctica cuando usted permite que participe un experto de su área, por ejemplo, en la creación de una norma técnica o algún tipo de directriz técnica o reglamentación que se va a crear para un país en un momento dado en un tema específico, técnico, de calidad, de ambiente, de seguridad o de cualquier otro. Allí lo está haciendo. Ahora, fíjense ustedes lo siguiente. Pues muchas personas, me consigo muchísimas personas que desconocen esto. Y resulta que esto termina impactándolos y no lo ven. De hecho, puedo comentarles que a nivel de lo que es esta pandemia del COVID-19, se ha estudiado desde hace muchos años el tema de cómo el impacto de las pérdidas de biodiversidad en el efecto de la temperatura del planeta genera en este caso más posibilidades de generar virus y enfermedades como las que estamos hoy viviendo. ¿Okay? Ya les voy a comentar ahorita lo que es
el Foro Económico Mundial sobre esto. Entonces, fíjense cómo no hacer nada por no estar consciente o no tener conciencia sobre ese impacto, al final termina afectándonos. Y ahí viene el tema de los planes de contingencia o la realidad a la cual podemos revertir, porque pudiéramos estar perdiendo la brújula y dejando de la posibilidad de seguir adelante, sino más bien entrando en un proceso de supervivencia que nos pueda terminar acabando como organización. En el 2020, la pandemia, el riesgo de una pandemia mundial se hizo realidad, algo que en este informe había estado destacando desde el año 2006. Lo dice así Sadia Sahadi, directora general del Foro Económico Mundial, donde decía que sabemos lo difícil que es para los gobiernos, las empresas y otros resolver esos riesgos a largo plazo, pero la moraleja es que todos nosotros debemos darnos cuenta de que ignorarlos no reduce la probabilidad de que ocurra. Bueno, los invito a que revisen este informe si no lo han visto. Cuando somos personas que somos consultores en estas áreas o aplicamos esto dentro de una organización, necesitamos estar pendientes de ese contexto, de las fuentes de información, para que en ese proceso de definir objetivos estratégicos veamos cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades que hay, porque también las hay. Y fíjense que este informe plantea las cosas en términos de plazos de tiempo. ¿Qué tal? Estos son las principales amenazas que se pudieran dar entre 0 y 2 años. Y todavía es un corto plazo, y ustedes van a ver ahorita que está dividido también de 3 a 5 años y de 5 a 10 años. Entonces ya nos está dando largos plazos que, si nosotros vemos que pudiera impactarnos una de estas amenazas, pudiéramos estar definiendo un plan de acción, como muy bien lo mostré en el Hoshin Kanri, metodológicamente, y cómo puede afectar entonces un plan estratégico, unos objetivos a corto plazo y la participación de los trabajadores en lograr esos resultados. Miren las posibles amenazas que nos deparan, o estos riesgos que nos depara este estudio. Acuérdense que los riesgos, esa probabilidad de que ocurra un evento y que tenga unas consecuencias, pudiera impactarnos, algunos de ellos a nosotros u otros no. Por ejemplo, las enfermedades infecciosas, y estamos hablando de este caso, las crisis de medios de vida, eventos climáticos extremos, pudiéramos tener, si su organización está es un tipo de organización que se puede ver afectada por el clima, el tema del turismo, por ejemplo, o el tema de vivir en una costa que pueda ser zonas inundables, entre otros tipos de efectos que pudiera tener. El tema de la ciberseguridad, la desigualdad digital, cómo pudiera afectar a su organización, el estancamiento prolongado, ataques terroristas, desilusión juvenil, erosión de la cohesión social, daño ambiental humano. Entonces, cada una de estas tiene una explicación que yo los invito a revisar. Quiero mostrarles ahora el caso de los riesgos globales, en este caso, corto, mediano plazo, de 3 a 5 años, explosión de burbujas de activos, desglose de infraestructura de TI, de tecnología de información, inestabilidad de precios, choques de las materias primas, crisis de deuda, fractura de relaciones interestatales, conflicto interestatal, fallo de ciberseguridad, entre otros. Fíjense que hay... Y fíjense que, bueno, muchos de estos riesgos se pudieran materializar. Entonces, parte de la invitación a que los revisemos y estemos atentos para incorporarlos en nuestros análisis de Hoshin Kanri para dar esa directriz. Aquí muestro el caso de los que son a largo plazo, de 5 a 10 años, el tema de armas de destrucción masiva, colapso del Estado, pérdida de biodiversidad. Recuérdense que de la biodiversidad nos nutrimos para muchos de los recursos que obtenemos para nuestros productos y servicios, y podríamos estar dejando de contar con muchos de ellos, por lo tanto nuestra empresa pudiera estar desapareciendo, tendría que estar en otro ramo distinto, quizás a uno de los productos que estamos generando, por ejemplo, el área forestal o el área pesquera, entre otros. Avances tecnológicos adversos, crisis de recursos naturales, colapso de la seguridad social, colapso del multilateralismo, colapso de la industria, fracaso de la acción climática, reacción contra la ciencia. Invitándolos entonces a revisar este informe como parte de un aporte para lo que estamos hoy compartiendo. Y nuevamente la directora general del Foro Económico Mundial, Saadia Sahadi, dice así: ahora que los gobiernos, las empresas y las sociedades comienzan a resurgir tras la pandemia, que ya está en una etapa tratando de retomarse con el tema de la vacuna y con otras medidas de adaptación que se vienen generando para seguir adelante por el impacto que esto tiene, deben apresurarse a crear nuevos sistemas económicos y sociales que mejoren nuestra resiliencia colectiva, la palabra resiliencia que se incorpora aquí.
esa resiliencia que nos ayuda a sobreponernos ante la adversidad y que tiene que ser colectiva porque esto no se supera solo. Y por tanto, los competidores se vuelven entonces organizaciones que cooperan. Por eso es que hablamos ahora de ecosistema, de cooperación. Y allí entonces esa resiliencia colectiva y capacidad de respuesta a los impactos y que a la vez reduzcan la desigualdad, mejoren la salud y protejan al planeta, donde al final todos vivimos y todos formamos parte de ella. Los conflictos sociales nos pueden afectar y debe ser parte de ese análisis que estamos allí. Fíjate, nos conseguimos empresas que por conflictos sociales y políticos evitan que podamos seguir brindando nuestros productos y servicios, que obstaculizan la entrada a nuestras organizaciones. Vemos casos de países como recientemente ocurrió en Chile de grandes problemas a nivel de manifestaciones con actos de violencia, el mismo caso de Colombia que está ocurriendo ahorita, y así esa conflictividad que tiene que ver con la no sostenibilidad, es decir, con la falta de un desarrollo sostenible por una cantidad de factores de equilibrio, porque a veces orientamos todos hacia lo ambiental y resulta que lo social también tiene un impacto enorme. Tenemos que tomarlo en cuenta y cómo podemos colaborar en esa visión colectiva de resiliencia para que no nos impacte, no nos impacte y somos parte de la solución. No podemos verlo como que una organización, una empresa solo tiene fines de lucro. Ese es un concepto que para los japoneses está muy claro, que una empresa tiene un fin de aportar a la sociedad. Así que esa visión que en algún momento se planteó de que una empresa tiene solo una visión económica, de darle ganancia a los dueños, es errada. Por supuesto que es necesaria y es así para la cual se crea, pero es parte del aporte que da a la sociedad, de brindar productos y servicios de calidad que no los dañen, pero que no dañe el ecosistema donde se encuentra, que no los impacte, que no genere conflicto, que no genere daños a la capa, mejor dicho, al ambiente con el CO2 y en tantos otros impactos ambientales o temas sociales que pudiera estar generando con las partes interesadas pertinentes. Es un tema de mejora continua, donde siempre decimos que es como cuando yo empiezo a mejorar mi organización, a tomar conciencia, implemento las primeras acciones, estoy como cuando tengo el diploma de kinder. Luego voy evolucionando con esa brújula hacia dónde me dirijo, en esos 5 años donde me quiero ver, o en esos 10 años donde me quiero ver, quiero graduarme, quiero tener las mejores buenas prácticas organizacionales, empresariales y llegar hasta una excelencia empresarial como utilizar modelos como el premio Deming o cualquier modelo de premio de su país o supranacional como el FQM de Europa o el Iberoamericano de la calidad o el Malcolm Baldrige de Estados Unidos. Es cuestión de tiempo, es cuestión de organización y la brújula que nos plantea el Hoshin Kanri es una excelente herramienta para alinear a todos y lograr esos resultados. Y lo he podido observar en mi participación como evaluador en el Premio Iberoamericano de la Calidad y evaluador en mi país en el Premio Estatal del Estado Bolívar. Y bueno, en resumen, Hoshin, esa brújula, esa dirección que hoy hemos visto en esta ponencia, explicando metodológicamente cómo se puede aplicar y que hay muchas visiones y eso es parte de la mejora. Yo considero que no debemos, en este caso, decir que, bueno, no es lo original, no es el origen, porque podemos tener un software, podemos tener una hoja de cálculo automatizada, cosas que no existían en aquella época, tener formas distintas. Lo importante es el espíritu, la filosofía por la cual nació, que en resumen tiene que ver con un direccionamiento desde lo estratégico, con una participación de todos, un involucramiento de todos y un seguimiento constante que viene siendo la administración y control para ir de los objetivos estratégicos a largo plazo, que están entre los 3 a 5 años, a logros anuales, que se les haga seguimiento y se haga una negociación, una participación a través de esos círculos de calidad donde todos los empleados y trabajadores participan para lograr esos grandes resultados que queremos, esos resultados que nos va a llevar a mantenernos en el tiempo y a no desaparecer. Por eso es que hablamos que Hoshin Kanri es una herramienta que apalanca la supervivencia de las organizaciones en contextos complejos, sin haber hablado de lo que necesariamente hoy en día se requiere, como son los planes de contingencia y como vimos en este caso con estos riesgos que nos plantea el informe del Foro Económico Mundial, cómo esos riesgos tenemos que tomarlos en cuenta para seguir adelante, para revisarlos en nuestro contexto estratégico, para lograr ese verdadero reto de mejora continua de nuestras organizaciones. Muchísimas gracias a ustedes. Estos son mis datos de contacto.
a través del canal ISO Empresarial, que ya tengo un año con él, compartiendo experiencias a través de entrevistas a diferentes especialistas en varias partes del mundo, en diferentes temas, desde calidad, ambiente, seguridad, continuidad del negocio, COVID-19, ciudades inteligentes y sostenibles y tantos otros. Estamos dando nuestra cooperación en esa búsqueda del desarrollo sostenible para que el conocimiento nos ayude a tomar mejores decisiones. Los invito allí a suscribirse y en la próxima parte espero poder responder sus preguntas y a través de un ejercicio quizás ustedes puedan pensar cómo se aplica este Hoshinkanri, que espero haya sido de provecho para esa excelencia operativa en contextos complejos, tal cual se planteó en esta ponencia. Muchísimas gracias.